Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy, 16 de diciembre del 2025, en una nueva sesión de coyuntura y la última del año 2025. Con esta sesión cerraremos el año y nos reencontraremos en enero, recargadas, recargados para continuar con las reflexiones. Por ello, esta sesión está dedicada al balance del año, a lo que nos pasó y nos deja el año 2025. Sin lugar a dudas, hay muchos acontecimientos que han marcado este año y seguramente Jenny y Eduardo harán énfasis en algunos a nivel político, social, económico, lo que ellos quieran mostrarnos, pero pienso sin lugar a dudas que la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Gerí han sido un punto que ha marcado eh, el país en este año, a pesar de que haya sido ya en el último trimestre. Quizá podríamos decir que nos ha caracterizado más bien una estabilidad política constante y continua durante todo el año y que también han habido tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo a pesar de que el matrimonio avanza. Las protestas sociales que se han sucedido en el país también a lo largo del año por distintos temas. Creo que es algo que se podría también comentar, profundizar. A nivel económico, no sabría decir, que ustedes lo dirán, pero bueno, el crecimiento ha estado moderado este año y han habido también algunos temas, creo, de controversia y, y en el último tiempo la OCDE que hizo sus llamados. Bueno, algo que nos ha marcado también en el año desde sus inicios fue la asunción de Trump y las medidas que tomó y que han tenido repercusiones en el país. Pero bueno, yo no me voy a extender, solo voy a agradecer a Jenny y a Eduardo por aceptar compartirnos su mirada esta mañana. Vamos a iniciar con Jenny Dador. Ella es abogada por la Universidad Federico Villarreal, diplomada en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una maestría en ciencia política en la misma casa de estudios. Es diplomada también en procesos de democratización y derechos humanos por la Universidad de Chile. Sabemos de su experticia en los temas de género y derechos humanos, con más ya de 25 años de experiencia en la promoción y defensa de los mismos, especialmente de mujeres y adolescentes. Ella es feminista, fue directora de Manuela Ramos, hasta hace poco secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y está estrenando cargo. Ha asumido la dirección de Amnistía Internacional Perú. Felicitaciones, Jenny. Y luego que ella termine, le daremos pase a Eduardo Bayón, antropólogo, especialista en movimientos sociales, sistema político, análisis de sistemas democráticos, participación ciudadana. Eduardo ha sido presidente de DESCO, fue también viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es consultor en diversos organismos internacionales, agencias privadas de cooperación, ONGs. Actualmente sigue siendo investigador principal de DESCO, miembro del consejo editorial de la revista Quehacer y de la serie Perú Hoy. Entonces, sin más, te dejo en el uso de la palabra, Jenny.
Gracias, Paulina, querido Eduardo y colegas que están esta mañana con nosotros acá para dar una mirada a este año que estamos a punto de cerrar y a lo que nos va dejando en realidad, ¿no? Y aunque Molvina diga que regresaremos recargados en enero, no estoy tan segura si recargados o agotados, pero de que regresamos, regresamos, sí. Eh, bueno, yo creo que un poco mirar el 2025, que tiene por supuesto múltiples aristas por las que transcurren nuestras vidas, pero creo que hay como dos líneas también de consolidación en ese 2025, ¿no? Que son las situaciones vulneratorias de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y también la consolidación de prácticas autoritarias, ¿no? Son como dos tendencias bien marcadas a lo largo de este año, a pesar de estos cambios que ha mencionado también Molvina y que quisieron darle un maquillaje distinto a la situación política actual también, ¿no? Vimos, por supuesto, en este año cómo el sicariato y el crimen también se consolidaban, ¿no? Hemos visto a lo largo del 2025, estamos cerrando, ¿no? Casi con 2.500 personas ejecutadas por el crimen o por estas prácticas de sicariato, ¿no? Y también a veces no se, o sea, obviamente lamentamos la pérdida de estas vidas y nos enfrascamos en esto, pero miramos o atendemos poco el entorno de que, o sea, lo que significa cada una de estas muertes para su entorno. Toda vida de por sí es valiosa, pero además el impacto de estas muertes en su grupo familiar, ¿no? En su grupo familiar, en los hijos, en las hijas, en las mujeres que quedan viudas y que quedan a cargo y con responsabilidad de estas familias, ¿no? Una cosa de las que adolecemos en el país es de sistemas de cuidados, ¿no? Se cuida mal, más o menos como se puede, y en esas circunstancias son mujeres que quedan a cargo de estos huérfanos, no solo en el cuidado directo, sino también en el sostenimiento económico, ¿no? Con 2.500 asesinatos podríamos pensar en más o menos, si ustedes quieren, 4.000 huérfanos, ¿no? En una cifra bastante conservadora, ¿no? Entonces, eso genera también, por supuesto, un fuerte impacto que no estamos mirando y en las posibilidades de esas niñas y niños hacia adelante también, ¿no? Obviamente, cómo cambia la vida de cada uno de nosotros cuando se pierde a uno de los miembros en la familia que está vinculado o llamado por su obligación a sostener también el hogar, a cuidar y a darnos parte de los que deberían ser de derechos y servicios básicos esenciales, pero que no necesariamente los provee el Estado, que en nuestro país muchas veces son servicios y por lo tanto tenemos que comprar salud, educación, seguridad, ¿no? Entonces hay ahí un impacto fuerte y que además lo vamos a ver en los próximos años también, ¿no? Y justo en el tema del crimen y del sicariato, también una de las cosas que llaman la atención, porque tiene poco tiempo de estrenada, pero ya la estamos viendo también, son esas modificaciones en las leyes, cada vez, por supuesto, más punitivistas, más en la onda de la supuesta demanda de mano dura, y es la modificación para disminuir la edad de responsabilidad penal en el caso de adolescentes, ¿no? Bajar de los 18 años a los 16 años. Hasta hace una semana atrás, ahí ya teníamos aproximadamente entre 100 y 101, 4 más o menos, menores de edad que estaban ya en establecimientos penitenciarios para adultos, ¿no? Compartiendo, no sé, pues Lurigancho, Ancón, Pixi, ¿no? Porque no hay además tampoco un penal que en todo caso se vaya a considerar para este grupo etario en transición o de 16 a 21 o primarios, como antes existía San Jorge de alguna manera, ¿no? Que fue inicialmente pensado para eso, pero que luego terminó en otras funciones, también sabemos. Entonces hay ahí también un impacto que no se está mirando y que tendríamos que mirar porque esto significa que cuando tú aprietas o presionas o cambias estas normas, lo que ocurre entonces es que el crimen busca involucrar cada vez a jóvenes o adolescentes más chicos, ¿no? Entonces, si el límite de edad va a ser las 16, ah, ya, entonces vamos por los de 14, por los de 12, los que van utilizándose para el crimen. Ahora, también hay estudios que nos dicen que
el compromiso o la participación de menores de edad en estos actos de sicariato en realidad no se corresponde con una medida de esa naturaleza, ¿no? Porque la respuesta punitivista o de intervención del derecho penal en esta situación es como si fueran los principales ejecutores o actores, y en realidad no llega ni al 1% la participación de estos chicos en este tipo de actos, ¿no? Pero es la idea de vender una medida de que algo se está haciendo y entonces venden cualquier tipo de medidas que suelen ser más vulneratorias, por supuesto, que las otras, ¿no? Después vemos también cómo se mantiene, ¿no? O se profundiza también la infiltración del crimen. Yo no sé quién infiltra a quién, si los cuerpos, si las fuerzas de seguridad, los cuerpos del orden están infiltrados por los grupos de criminales, por las bandas, o son más bien los miembros de las fuerzas del orden los que sean más bien los que han ido a buscar a los otros para infiltrarse, ¿no? Porque hay ahí también todo un trabajo por hacer dentro de la propia policía. Al margen que las estrategias nos parezcan no las más adecuadas, tampoco se ha atendido esa participación de las fuerzas del orden también combinada con los criminales, ¿no? Con las bandas criminales que están ahí. Y por supuesto también vinculado a actores de la política. Y hemos visto en esto que tiene que ver con situaciones de impunidad y respuesta al crimen y cómo se va consolidando la impunidad, también hemos visto la famosa ley que tiene que ver con prescripción, ¿no? De los crímenes, y luego cuando no se logró la prescripción de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno, entonces fueron más bien por la amnistía general, ¿no? Y ahí sí hemos visto cómo se ha intentado desde distintos procesos que estaban en curso o que ya habían culminado, cómo se ha intentado la libertad de esas personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, o algunos que no están sentenciados y que se levantó el argumento de que no es posible que 30 o 40 años permanezcan en la condición de procesados, y bajo ese argumento se sacó justamente la ley, pero poco se dice que esas personas continúan en la condición de procesados 20 o 30 o 40 años después, justamente porque desde las estructuras del poder, Ministerio de Defensa, llámese, ¿no? No ha habido una colaboración con la justicia, no se entrega información, no se entregan nombres, y seguimos en la búsqueda de casi 21.000 desaparecidos todavía, ¿no? Aún así, se dio la ley y debemos sí decir que con éxito, ¿no? A pesar de que la ley se dio, no se ha logrado que ningún miembro del Poder Judicial, de la magistratura, termine por aplicar la norma, ¿no? Siguen haciendo control difuso, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad. Incluso a pesar del último fallo que tenemos del Tribunal Constitucional, es todavía posible para los jueces, ¿no? Hacer este tipo de control también, ¿no? Y evitar que se consagre una vulneración mayor a las que ya están ahí, ¿no? Luego hemos visto cómo también se iba consolidando la injusticia de género, ¿no? Una de las expresiones de estas prácticas autoritarias o de autoritarismo tiene que ver también con el control sobre cuerpos, vidas, formas y narrativas de lo que significa ser mujer o de lo que ser mujer, ser adolescente, ser niña, ser trans, o ser una población trans, ¿no? Entonces, hemos visto la aprobación de leyes, ¿no? Que realmente responden a mayor desprotección a los derechos de las mujeres y de las niñeces, ¿no? Hemos visto cómo el acoso político, por ejemplo, que es una figura que logró colocarse en la legislación con mucha movilización de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, y terminamos con una ley, pero que en realidad contiene vacíos que no permiten su aplicación de una manera efectiva o completa, ¿no? Es decir, no queda claro cuáles son las sanciones que se van a aplicar frente a estas figuras de acoso político, y tampoco queda claro quién es el órgano sancionador, ¿no? Por lo tanto, claro, uno denuncia, pide la intervención del ministerio por acá, del CEN por allá, etcétera, pero y se declara que hay acoso político, pero no hay una sanción efectiva, ¿no? Y eso ha hecho que más bien continúen
y no dudamos que la práctica más bien se asiente y se consolide. Y ahora que vamos a entrar en un proceso en tiempos electorales, seguramente vamos a ver mucho más de este tipo de prácticas, ¿no? También desde el 25N, desde las organizaciones de mujeres se denunciaron también cómo hay en nuestro país las más altas autoridades políticas, ¿no? Tienen acusaciones, denuncias o sentencias por situaciones de violencia contra las mujeres, violencia en el entorno familiar, acoso sexual, hostigamiento e incluso hasta violación sexual, ¿no? Y esto hemos visto que ocurre con autoridades del nivel de la Junta Nacional de Justicia, gravísimo, ¿no? Porque es la cabeza o este órgano es el llamado justamente a evaluar, ratificar o no ratificar, a nombrar a jueces y fiscales, ¿no? Entonces, ¿con qué lógica desde este espacio se va a nombrar a las autoridades que tienen que juzgar las situaciones de violencia si dentro o la cabeza de esta organización tenemos justamente autoridades involucradas en este tipo de hechos? Pero no solamente es eso, sino que en este caso en concreto, además, lo grave, ¿no? Es que cuando se reúne la Junta Nacional de Justicia para evaluar esta situación ante las distintas denuncias y demandas que se hicieron desde el IDL, desde las organizaciones feministas, las Manuelas, las Bronces, desde el Congreso, Susel Paredes, Flor Pablo, ¿no? Hubieron un conjunto de denuncias, entonces la Junta convocó a unas sesiones, audiencias de trabajo para discutir el caso y lo peligroso estuvo en que, o sea, más allá de lo que, de lo terrible que resulta lo que he mencionado, en que además en estas sesiones lo que se hizo fue abrir a discusión los hechos de este caso que había sido juzgado y sentenciado en el año 2011, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso porque entonces se cuestionó lo que ya era cosa juzgada y la Junta no tiene ninguna atribución para abrir una sentencia, un caso y ponerse a discutir un caso que ocurrió en el 2011 y si le parecía o no que esos hechos no eran graves, porque la norma que excluye, ¿no es cierto?, de la posibilidad de nombrar autoridades que tengan este tipo de sentencias en casos de violencia, no señala si son que tienen que ser hechos graves, menos graves, o que solo la violencia física y no la violencia psicológica, que es lo que había ocurrido en este caso, ¿no? Entonces, lo grave es que se abrió discusión el caso uno y dos, que se minimizaron los hechos de violencia psicológica, ¿no? Entonces, cuando todos sabemos la gravedad que estos tienen y que pueden incluso llevar o inducir al suicidio a las personas que lo padecen, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo eso y de las múltiples denuncias que señalamos, se consolidó este presidente de la Junta Nacional de Justicia y bueno, el día de hoy ya no está porque en realidad estás dentro del cuerpo, ya no en la presidencia, pero quien preside ahora la Junta Nacional de Justicia es también la que sustentó y más bien defendió a esta persona, ¿no? Este es un caso también que es de alguna manera compartido, una situación también compartida con la Presidencia de la República, donde estamos hablando de denuncias de violación sexual en hechos sumamente graves, ¿no? Y que oportunamente, digamos, son hechos que fueron archivados por la autoridad del Ministerio Público, en este caso por el repuesto fiscal, ¿no? Que ahora ejerce interinamente la Fiscalía de la Nación, ¿no? Pero siempre con mucha oportunidad. Lo mismo ocurre en el Premierato, donde también hay denuncias, ¿no? Sobre situaciones de acoso sexual. Entonces, todos sabemos que la violencia es transversal a todos los niveles y en todos los estamentos y clases sociales, pero el hecho de tenerlos públicamente en estos cargos mandan un mensaje terrible, ¿no? A la ciudadanía y a lo que se permite o se puede hacer o no o disponer de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Entonces, digamos, son hechos que han quedado ahí, que han sorprendido incluso al mundo mundial, como decimos, ¿no? Que han llamado la atención fuera. Y también tenemos, a la par de esto, leyes que han avanzado para perpetuar también la impunidad en términos de lo que es acceso a la justicia frente a situaciones de violencia y también para restringir
la aplicación del aborto legal, es decir, aborto que se aplica en casos de la causal vida o causal salud, ¿no? Es decir, cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante o cuando está en riesgo la salud, sea salud física, psicológica o social de la mujer, niña, adolescente que está gestando, ¿no? En este caso hubo una participación del Congreso, además, no solo con la intención de modificar la legislación ya vigente, sino que incluso lograron desde la Comisión de Mujer y Salud que lo que es el Instituto Materno Infantil, lo que conocíamos como la Maternidad de Lima, el establecimiento ahora de salud de tercer nivel, ¿no? Lograron que se derogue un protocolo o una guía, ¿no? de atención a la salud, que más bien era una guía que adecuaba, ¿no? las prácticas o los procedimientos de salud para facilitar en los casos en que niñas o adolescentes con un embarazo producto de una violación sexual puedan acceder a un aborto terapéutico, ¿no? Y también estaban allí los plazos. Ustedes saben que siempre ha habido una discusión respecto, no una discusión, porque para los abogados no es discutible, una tensión en todo caso, porque los protocolos de salud en nuestro país establecen que un aborto legal o con la intervención terapéutica, etcétera, se hace solo hasta las 22 semanas. Pero para la ley penal, el aborto yo lo puedo hacer faltando un día antes del parto y es un aborto. No es un asesinato, no es un homicidio. No tengo plazos en la ley penal para realizar una intervención. Los plazos que se ponen en el sistema de salud son para eh, regular qué tipo de práctica sanitaria o procedimiento voy a aplicar. Si va a ser, ¿no es cierto?, una MEU, qué tipo de intervención médica voy a realizar. Y por eso es que las guías de la Organización Mundial de la Salud tienen, pues, en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que pasadas las 22 semanas ya no se pueda realizar un aborto. Sí se puede realizar, pero con otro tipo de prácticas de salud, ¿no? Sin embargo, en nuestro país eso se ha convertido más bien en una barrera fuertemente ahí establecida, y especialmente en el caso de las niñas, cuando hay embarazos de niñas o de víctimas de violencia sexual, son las que llegan más tarde a los establecimientos de salud, incluso más allá de las 22 semanas, pero entonces el establecimiento de salud dice, no, ya no lo puedo atender, ¿no? Y entonces, en estas circunstancias y en estos casos, había una adecuación de la guía especial que nosotros tenemos, que se aprobó en el 2014, y esa adecuación más bien permitía, ¿no? que estos procesos fluyan y que no se traben. Y lo que se hizo desde el Congreso de la República, con miembros de la Comisión de la Salud y la Comisión de la Mujer, lamentablemente participación de mujeres, ahí está que no deberíamos concentrar nuestras esperanzas, las mujeres en otras mujeres necesariamente, y lo que de alguna manera se decía antiguamente en el feminismo, ¿no? Un cuerpo de mujer no necesariamente representa los intereses de las mujeres, ¿no? Muchas de estas normas han sido encabezadas y lideradas por mujeres. Y hemos visto también, además de eso que ha ocurrido con el aborto terapéutico, y también hemos visto cómo poco a poco hay unas modificaciones en la legislación que pretenden ir cerrando el paso. No lo han hecho directamente, pero, por ejemplo, han aprobado una norma sobre el derecho a nacer del concebido. Yo te digo, o sea, prácticamente tú dices, bueno, pero ¿qué se traduce esto? Pero simbólicamente y en la narrativa tiene mucho peso, ¿no? Estás colocando el derecho a nacer del concebido. Antes era más bien, o sea, ¿no? El concebido para todo lo que pueda, más bien, la vida se respeta desde la concepción, etcétera, pero hay una declaración además que tiene derecho a nacer. Ojo, podría ser meramente declarativo, pero vas instalando algo muy fuerte también ahí, ¿no? Y lo que sí debemos decir es que si bien avanzamos hace 2 años con la prohibición del matrimonio infantil en nuestra legislación, todavía hemos quedado en deuda, y esto no se ha hecho en el Parlamento, la prohibición de las uniones tempranas que se dan mayoritariamente en los casos de niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, por un lado está la prohibición, sí, fantástico, del matrimonio infantil, pero solo se ha regulado el matrimonio civil, ¿no? Y todas las otras prácticas que se dan no están todavía incorporadas de manera expresa en la legislación, y eso ha quedado también como un pendiente, y ahí se sigue quedando aparentemente, ¿no? Y también hemos visto la eliminación, ha habido como una limpieza, entre comillas, desde el legislativo en todo lo que tenía que ver
con el enfoque de género, la transversalización del enfoque de género, ¿no? Lo que está en las políticas públicas. Y lo último, además también teníamos desde el sector ejecutivo, había también una norma aprobada, ¿no? Que establecía que en cada uno de los organismos del Estado tenías que tener más o menos como un punto focal de género, alguna persona responsable de transversalizar o de mirar los avances de transversalización de género dentro de cada sector, ¿no? Lo que conocíamos como el punto focal, eso también ha sido eliminado y con cachita y sorna muchas veces porque se decía hay que sacar eso, ¿qué es eso de la policía de género, qué sé yo, ¿no? Entonces se ha eliminado eso, se ha eliminado la transversalización del enfoque de género y hace poco se aprobó en la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que estaba vigente desde el año 2007. Primero aprobaron la modificatoria que excluía el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? En la función pública. Y luego, ahora con las últimas modificaciones, todo lo que tiene que ver con enfoque de género y ya solo se está hablando de igualdad de oportunidades. Algunos podrían decir, bueno, pero si es más o menos lo mismo, porque si no le das igualdad de oportunidades, ¿cómo? ¿No? Entonces, la igualdad de oportunidades es algo más chiquito y más básico, ¿no? Cuando estamos hablando de transversalizar el enfoque de género y de construir la igualdad sustantiva, estamos hablando de los resultados, no necesariamente del partidor, desde dónde vas a poner el primer pie para también avanzar, ¿no? Y además también hemos visto cómo han circulado listas de lo que se conoce como literatura hostil, ¿no? Es decir, aquella que tiene que ver con género, con conflicto armado interno, con educación sexual integral, ¿no? Y cómo incluso la intervención de órganos que tienen que ver con la defensa de los consumidores, porque como decíamos en nuestro país, o sea, la educación tiene como esa dualidad, ¿no? Es un servicio y es un bien que se compra en el mercado y por lo tanto interviene también el Instituto de Defensa del Consumidor, ¿no? También vimos cómo se generaron estos proyectos para la posibilidad del retiro del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Siempre con la construcción de un argumento que se trata de un atentado de la soberanía nacional, por más que se explique que cuando se firma una convención o un pacto, todos los países acuerdan, ¿no es cierto?, entregar parte de su soberanía para establecer este orden común, etcétera, pero no ha habido forma, ¿no? Y más bien, como esa posibilidad de salirnos del sistema, más bien restringe las posibilidades de acceso a la justicia para todas las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? A pesar de que Perú tiene el día de hoy un juez dentro de la Corte Interamericana, de cuya actuación también ya tenemos noticias. Y también digo, si bien Perú no ha definido todavía esta salida del sistema, sí hemos visto cómo, sin haberse salido, igual está en situación de incumplimiento de las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? No todo es malo, hemos visto también cómo este año desde la Corte, justamente a través de una opinión consultiva, se logró que el derecho al cuidado fuera reconocido como un derecho autónomo, como un derecho humano, que implica el derecho a cuidar, a ser cuidado y a ejercer el autocuidado, ¿no? Ahora, esto tiene el rango o nivel de una opinión consultiva, que desde el derecho internacional y desde la Corte misma sabemos que las opiniones consultivas son vinculantes, ¿no? Sin embargo, varias nos preguntamos si el Estado peruano está cuestionando el cumplimiento de las sentencias, pues a una opinión consultiva menos caso probablemente le haría, ¿no? Pero la consagración de este derecho es importante porque además en esta opinión consultiva también se dice cuando se desarrolla el tema, se incluye la diversidad de familias, ¿no? Se incluye la diversidad de familias, se incluye la situación de cuidados, incluso para las mujeres privadas de libertad, ¿no? Se ponen una serie de supuestos y la Corte parte diciendo que sus opiniones consultivas son vinculantes, ¿no? Y que se dan más bien para ayudar a los estados o a los gobiernos al cumplimiento de este derecho. Sin embargo, en nuestro país no se ha logrado hasta el día de hoy avanzar en la aprobación o la organización del famoso Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, es una oportunidad avanzar en términos territoriales más chicos, aunque no exista a nivel nacional, ¿no? Y bueno, desde las reacciones hemos visto a la ciudadanía organizada, ¿no? Protestar, organizada como en distintos estamentos y también a veces de manera contradictoria, ¿no? Sin poder realizar una unidad mayor, ¿no? Unos días protestaban unos, otros días protestaba el otro, cuando paraban los conductores por la situación
de sicariato, de las cuales son las principales víctimas. No paraban los empresarios o los dueños, los empresarios de estos transportes paraban otro día, los estudiantes, ¿no? En otro momento. Sin embargo, la última movilización masiva de los estudiantes, que fue el 15 de octubre, que tuvo como consecuencia, ¿octubre? Noviembre, ya, noviembre, ¿no? Que tuvo como consecuencia el asesinato de Truco, ¿no? Y eso también obviamente tuvo un impacto en la desmovilización que se estaba ahí consolidando, ¿no? Y tuvimos nuevamente uso excesivo de la fuerza. Además del asesinato de Truco, tuvimos muchos manifestantes heridos, incluyendo una niña de 12 años. Vimos conductas también invasivas o vulneratorias de derechos en los establecimientos de salud. Y por último, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, además, porque justo estamos en los momentos de conmemoración de ya 3 años desde las movilizaciones y las ejecuciones extrajudiciales de diciembre del 22 y enero, febrero del 23, ¿no? Hemos estado en Andahuaylas, en Ayacucho ese fin de semana y bueno, en enero tendremos lo de Puno, ¿no? Y a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene todavía la situación de impunidad y nuevamente en la fiscalía, ahora que ya no está la doctora Delia Espinosa, que se encuentra inhabilitada, suspendida, con todas las sanciones habidas y por haber arbitrariamente, y tenemos a ese fiscal interino, hemos visto cómo empiezan los cambios dentro de la fiscalía y uno de esos cambios tiene que ver justamente con la cabeza del equipo de las fiscalías especializadas en derechos humanos, ¿no? Lo que nuevamente va a traer retardos y tendrá consecuencias, obviamente, para la búsqueda de la justicia en los familiares y víctimas de lo que fueron esos estallidos. Y ahí no podemos olvidar tampoco a las personas que hasta el día de hoy están con secuelas, viven con secuelas y que el Estado no está atendiendo en su salud física ni en su salud psicológica, ¿no? Entonces, creo que tenemos bastante trabajo para seguir. Yo no sé si pararemos, haremos un paréntesis en este fin de año porque día a día se van sumando las situaciones de vulneratorias de derechos, de prácticas autoritarias, ¿no? Y también de consolidación de la impunidad, ¿no? Y es lo que justamente queremos queremos revertir, ¿no? No podemos resignarnos a ser un país o un estado que cuenta muertos, ¿no? Seguimos contando mujeres que fueron ejecutadas por en situación de feminicidio, y también tenemos los muertos del sicariato y ahora la situación de impunidad generalizada, ¿no? Y eso es algo que estamos obligados a atender. No podemos construir o avanzar si no atendemos eso. Yo creo que lo que tendríamos que haber aprendido ya, después de 20 y pico de años también de la Comisión de la Verdad, es que no podemos barrer nuestros muertos, nuestras mujeres ejecutadas, ponerlas bajo la alfombra y pretender que borrón y cuenta nueva y vamos a seguir adelante, ¿no? Si no atendemos las situaciones de injusticia y de vulneración de derechos del pasado, no vamos a poder construir una sociedad o sostener un país como lo que queremos y esperamos, ¿no? Y necesitamos que sea, para que sea vivible, ¿no? Y con una base de derechos sociales, económicos, que garanticen salud, educación, trabajo, vivienda, mínimamente, ¿no? Y la posibilidad de estar vivos. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Excelente. Ahora vamos a ir con Eduardo. Buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a la primera, Molvina. Gracias. Digamos, lo primero que hay que señalar es que vivimos un cambio de época marcada por una transición global del poder, una crisis muy profunda de la democracia liberal, el cuestionamiento populista de las consecuencias de la globalización que viene ahora desde la derecha que la impulsó, la profundización de la desigualdad y un significativo retroceso humanitario y de derechos fundamentales en medio de un cambio climático que se acelera. En ese marco, el proyecto de Trump profundiza la crisis del orden mundial al promover políticas antidemocráticas, proteccionistas y anti-globalización. La propuesta gringa expresa un complejo híbrido que combina un neodesarrollismo proteccionista,
un neoliberalismo expansionista, buscando ampliar la influencia de Estados Unidos en el mundo, fundamentalmente mediante la apropiación de recursos y territorios y el chantaje político, la xenofobia y el rechazo a la migración, la antiglobalización, porque aboga por proteger su economía de cualquier forma de competencia global, la antiglobalización, la antidemocratización, porque busca liquidar parte importante de las instituciones y asegurar un control conservador, y finalmente el neoreaccionarismo, porque combina visiones libertarias y autoritarias de la política. El trasfondo es su disputa con China digamos, la hegemonía mundial. La siguiente, por favor. En ese escenario, que está definitivamente marcado por la incertidumbre, la proyección del crecimiento mundial se revisó al alza el año que termina para el 2025 y para el 2026, principalmente debido a un crecimiento mayor al previsto de Estados Unidos y China, que se vio facilitado por la tregua comercial, aunque las perspectivas de la actividad económica mundial continúan afectadas por la gran cantidad de guerras y conflictos bélicos en curso que pueden observar en el gráfico de la derecha, y por las medidas restrictivas al comercio exterior que impone fundamentalmente Estados Unidos. La inflación global ha mostrado una disminución que se explica por las economías emergentes frente a una inflación estable en las economías desarrolladas. Las proyecciones de crecimiento para el 2025 y 2026, según el Fondo Monetario, están entre 3,2 el 2025 y 3,1 el 2026, mientras que la UNCTAD, por ejemplo, proyecta una desaceleración del 2,6% para ambos años como consecuencia de la incertidumbre política y financiera. La siguiente, por favor. El año que termina, el, la economía peruana, en medio de la crisis orgánica del país, se movió con viento externo favorable, creciendo por encima de lo previsto, aunque cada vez más distante de un ciclo indispensable para la reducción de la pobreza y para el cierre de las brechas y la desigualdad que se han pronunciado. Los precios internacionales de los metales fundamentalmente hacen que el Producto Bruto Interno alcance el 3,2% y un crecimiento de la inversión privada que puede superar el 9%, empujada por la renovación de maquinaria y por algunos proyectos mineros básicamente medianos. Sin embargo, el nivel de inversión se mantiene muy atrasado en términos históricos, por debajo del promedio de 18,5% de los últimos 15 años. El consumo de los hogares, si bien ha crecido 3,6% en un contexto de alguna recuperación del empleo, se restringe la creación de puestos de trabajo, que está apenas por encima de los niveles prepandemia. Los términos de intercambio del 2025 se revisan al alza a un crecimiento de 13,9% debido a la previsión de precios más altos de los principales commodities que exportamos y de los menores precios de importación en una coyuntura de bajos precios del petróleo y deflación de China. Los riesgos, sin embargo, para la economía peruana siguen siendo los mismos: choques de oferta por el escalamiento de las tensiones geopolíticas y los fenómenos naturales, una mayor volatilidad financiera y salida de capitales vinculados al aumento del riesgo del país por la incertidumbre política interna, más lo que ocurre internacionalmente, el debilitamiento de la demanda interna en un contexto de inestabilidad política y social, y una menor demanda externa ante una desaceleración global, incluido un menor crecimiento de China y un mayor costo del financiamiento internacional, lo que puede deteriorar los términos del intercambio y la demanda por nuestras exportaciones. La siguiente, por favor. A lo largo del año también, el país
vio acelerarse el desplome, la caída del ciclo presuntamente democrático del régimen neoliberal, siendo evidente que estamos ah, en una crisis inmediata de coyuntura económica y política, que ya es sin duda una crisis de gobierno, de régimen político y de Estado, vale decir una crisis orgánica. Según la encuesta nacional de hogares, en el último semestre móvil, que es el de abril-septiembre 2025, la corrupción y la delincuencia se mantienen percibidos como los principales problemas que enfrenta el país. Casi 60% de la población considera la corrupción como su principal preocupación, aumentando posición, digamos, como otro de los principales problemas, con un aumento significativo de casi 14 puntos porcentuales, subiendo de 40% a 53,6% este año. Este incremento, sin ninguna duda, refleja una creciente sensación de inseguridad a nivel nacional, que, sin embargo, no esconde otros problemas que aparecen en la encuesta y que están, digamos, registrados en el gráfico de la derecha. La siguiente, por favor. En este marco de desplome, el actor fundamental es el Congreso, que termina erigiéndose en el primer poder del Estado. Desde julio del 2021, el parlamentarismo autoritario, conservador y mafioso que dirige la alianza que gobierna ha formulado más de 350 propuestas de cambio constitucional. Se han producido ya más de 67 artículos cambiando la Constitución, la enorme mayoría de ellos en la estructura del Estado y orientados a asegurar el control del Congreso sobre los otros poderes. Un pretendido primer poder del Estado que se destaca, entre otras cosas, por la ambición y el patrimonialismo de sus integrantes. Desde el 2021, más de 60 parlamentarios cambiaron de agrupación política, algunos de ellos hasta más de 3 veces. En el último año han logrado el control de la Junta Nacional de Justicia, de los organismos electorales, y ya cerraron los candados para asegurar su impunidad e impedir las candidaturas que los incomodan. Han marcado una cancha muy corta para las ONGs y el mundo de la cooperación, como parte de un más amplio control del pensamiento crítico, y simultáneamente han facilitado las condiciones para las economías ilegales, y todo esto en la lógica de asegurar su reproducción. El régimen que el Congreso ha creado, con la complicidad en todo este tiempo subordinada del Ejecutivo, está basada en los supuestos de que la fragmentación sociopolítica y el predominio de grupos pragmáticos, criminales y o afines al discurso de la ultraderecha van a seguir siendo una constante de la política peruana, porque no ven en el corto plazo al frente una fuerza significativa. Todas las acciones realizadas en este tiempo han estado dirigidas a controlar las elecciones del 2026 y el Estado a través de una coalición parlamentaria de muchas bancadas que se van blindando entre ellas. La siguiente, por favor. En este escenario en el que se produce un crecimiento mediocre, el Congreso y el Ejecutivo han entrado a un festival del gasto que se observa en la caída constante de la presión tributaria, la creación y el mantenimiento de las múltiples exoneraciones tributarias que hemos visto, los costos fiscales de distintas leyes y un Ministerio de Economía y Finanzas ya arrodillado ante el Congreso, lo que facilita un manejo de incrementos presupuestales pensados como caja para obtener apoyos políticos de regiones, municipalidades, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el caso del Ejecutivo, y de los distintos grupos empresariales en el caso del Congreso. Desde el 2021 hasta el final de septiembre, el Congreso aprobó 229 leyes que elevan el gasto permanente del Estado sin fuente de financiamiento. Según el Consejo Fiscal, su costo supera
los 35.700 millones de soles y compromete recursos que debieran estar destinados a otras prioridades. Y solo entre octubre y noviembre el Congreso ha recibido 16 iniciativas dirigidas a aumentar sueldos, crear nuevas escalas remunerativas y extender beneficios laborales en nichos del sector público llevados por intereses absolutamente electorales y clientelísticos, y según el mencionado Consejo Fiscal, el Parlamento tiene 352 iniciativas adicionales con efectos fiscales adversos. El asunto es grave porque el deterioro fiscal se va afirmando y la deuda pública, que hoy bordea el 33% del producto, podría duplicarse en los próximos 3 años con las consecuencias consiguientes para el país y con los problemas para el próximo gobierno. La siguiente, por favor. En este contexto, a inicios de octubre, Boluarte fue vacada rápidamente. Y digo rápidamente porque 24 horas antes de la decisión, nadie creía que el Congreso la destituiría. A las 3 de la tarde del 10 de octubre, 2/3 del legislativo estaban a favor de la propuesta y a las 4 se produjo una votación prácticamente unánime, 122 votos contra Boluarte, como ocurrió. En el marco del vaciamiento político que vive el país, lo ocurrido se explica antes, creo, como una estampida emocional que recurriendo a cualquier concepto tradicional. Ninguna fuerza política del núcleo duro de la coalición parlamentaria tenía en sus planes asumir el gobierno. Acabó sin pena ni gloria la relación funcional de ese Congreso con Boluarte, donde el primero le aseguró cancha libre para su incapacidad y frivolidad y absoluta impunidad. En 34 meses de gestión, los congresistas aprobaron las leyes que hemos señalado y simultáneamente, que es lo que le interesaba, rechazó 7 iniciativas de vacancia previas y miró hacia otro lado en cada escándalo que protagonizó Boluarte, guardando silencio frente a sus actos corruptos y su frivolidad, y premiándola con sucesivos viajes donde tuvimos que acostumbrarnos a su capacidad para hacer el ridículo internacional. Fueron, pues, definitivamente socios unidos por las ganas de sobrevivir impunemente, depredar lo público y asegurar su reproducción. Se aliaron para impulsar normas que bloquearon investigaciones por corrupción, afectaron la posibilidad de meritocracia en la gestión pública peruana, prolongaron y ampliaron distintas exoneraciones tributarias para sectores económicos con poder, impulsaron una amnistía general para militares y policías por crímenes de derechos humanos, bloquearon e impidieron cientos de investigaciones, incluidas las de corrupción de sus integrantes y de Boluarte, y aprobaron distintas normas en favor de las economías criminales. De un Estado históricamente débil, en estos 34 meses nos acercamos a uno casi criminal como resultado de la convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo y la complicidad de los grandes medios de comunicación que nos han vendido todo este proceso como la herencia de Pedro Castillo. La siguiente, por favor. Frente a la caída de Boluarte, la pregunta obvia es por qué sucedió en ese momento y no antes. Me da la impresión que se suman al ataque al, a una orquesta de cumbia en una instalación del ejército para hacer más patéticamente teatral la situación de inseguridad, un gobierno cuya aprobación alcanzaba apenas el nivel de error estadístico, un proceso electoral en curso ya con 43 agrupaciones políticas habilitadas, en donde desde el primer momento cerca del 25% de los encuestados decía que no votaría por ninguna, la separación de poderes en demolición final y el Congreso ya convertido en primer poder del Estado y controlando el proceso electoral que ya era evidente no va a ser competitivo, y a ese momento tenía por lo menos 4 candidatos inhabilitados. A eso hay que añadirle que la limitada institucionalidad democrática que teníamos
estaba ya absolutamente debilitada y subordinada al Congreso, que había liquidado el equilibrio de poderes y había vaciado del contenido elemental al régimen político, en un escenario ciertamente marcado por la iniquidad, mientras que el crecimiento de las economías ilegales se multiplicaba al extremo que 47% del oro exportado es ilegal. Y según todos los cálculos, este año solo el oro ilegal va a generar más de 8.000 millones de dólares de ingreso. Y a ello hay que añadir que Boluarte era cada vez más un pasivo político, porque a la inseguridad con las extorsiones y el crimen organizado galopante se añadía su frivolidad, su soberbia y las barbaridades cotidianas de la exmandataria y de sus guardaespaldas encargados de los ministerios. Finalmente, en este marco, la generación Z y los transportistas públicos de Lima iniciaron en septiembre protestas que crecieron rápidamente. Los protagonistas iniciales, Omar Coronel los describió bien, fueron jóvenes incorporándose al mercado laboral y descubriendo que este no los va a recibir, en donde el tema de las AFPs aparecía como una afectación económica directa, un disparador que se sumaba al malestar acumulado por la impunidad de las muertes en las protestas, la corrupción, la destrucción de la capacidad estatal en los servicios públicos, la colusión que se observa entre distintos actores políticos y sectores informales, pero también grupos criminales. Por su lado, bien ya lo señaló, más allá de su fragmentación y sus diferencias, los transportistas lo que mostraron fue su capacidad para paralizar Lima y de esta manera, además de los actores movilizados, la protesta y la movilización después de muchísimos años se inicia en Lima. Su fuerza fue obvio, asustó a la coalición del gobierno y les revivió la caída de Merino y por lo tanto viejas pesadillas. Agravando las cosas y aumentando sus temores, Batters tuvo que ser rescatado por la policía porque iba a ser golpeado por la población de Puno, a la que había acusado de terrorista y de merecer un balazo en la cabeza. La siguiente, la elección de Gerí es la demostración de la falta de cálculo y estrategia que estoy señalando. Es el octavo mandatario que llega al Parlamento y llega como accesitario de Vizcarra con 11.000 votos, con una historia en donde acumulaba denuncias, incluida una de violación archivada por Alves, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por integrar una supuesta organización criminal. En ese sentido, un digno representante de la mayoría del Congreso que presidía. Más allá de sus primeros anuncios y a contramano de ellos, hay que tener claro que como congresista votó a favor de todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, respaldó el íntero de las leyes que perjudican la institucionalidad, estuvo entre los promotores de la ley AFSI y hizo exactamente lo mismo con las leyes sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para los militares o la creación de zonas económicas especiales privadas. Era clarísimo que expresaba ese gabinete, perdón, que expresaba ese Congreso. Su gabinete, liderado por el ultraconservador Álvarez Miranda, está integrado por tecnócratas de segunda fila, muchos de ellos, 11 exactamente, altos funcionarios y viceministros de la gestión de Dina, y además varios militantes o exmilitantes de Alianza para el Progreso, todos decididos a asegurar el orden y la institucionalidad que ha empujado la mayoría congresal. La declaratoria del estado de emergencia en Lima fue definitivamente el corazón de su apuesta inmediata, en donde buscaba conectarse con la preocupación ciudadana por la inseguridad y hacernos creer que la respuesta debe ser de fuerza,
como coartada para frenar las protestas y reprimir la movilización social. Ayudado por personajes descontrolados como el general Arriola y provocadores profesionales y terroqueadores fáciles como Rospigliosi, Eri cree que apareciendo con blue jean y camisa blanca en operativos, que además de inútiles no necesitaban del estado de emergencia, construye una imagen que le permite llegar a julio del próximo año e incluso construirse un futuro político más allá de esa fecha. Le fue relativamente fácil porque reemplazó el silencio de Boluarte y su comportamiento agresivo con la prensa y con la gente por una propuesta por la conexión, por el tema de la inseguridad y la delincuencia, siempre en la lógica del espectáculo. Lanzó una serie de anuncios, los más importantes, la acción en los establecimientos penitenciarios, la creación de una instancia de coordinación interinstitucional y supuestas medidas para el control de la venta ambulatoria de chips de los celulares. A 30 días de su gobierno, hay que señalarlo, la encuesta de opinión pública del 10 de noviembre le asignaba 55,9% de aprobación y 52% de acuerdo con el voto de confianza de su gabinete. Pie de página, esa encuesta también decía que 65,6% apoyaba las movilizaciones de protesta, lo que evidenciaba, cierto, que sectores significativos de la gente mantienen una distancia crítica del poder político y evidencian que no se puede confundir la calma chicha con su aceptación. Simultáneamente nos alertaba a la necesidad de mirar con más detenimiento esas y otras encuestas, como lo viene señalando, por ejemplo, Eduardo Narianto. Nos vamos a la siguiente. Entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre se han sucedido casi 6 homicidios diariamente con registros constantes. Se sigue presentando una denuncia de extorsión cada 20 minutos y según las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre del 2025 se registraron 56 asesinatos de choferes en Lima Metropolitana y el Callao sin que hayan disminuido en ningún momento en la gestión de Gerí. Con el tema de los chips no pasó nada y el despedido presidente de Ocitel denunció que esta está capturada por intereses empresariales que están detrás y que permiten su venta ambulatoria. Y las capturas de la Policía Nacional siguen acompañadas por los escándalos recurrentes de esta, que van desde la falta de transparencia y beneficio en sus licitaciones, pistolas, chalecos, etcétera, etcétera, hasta a eliminar procedimientos en los exámenes de ascenso. El descontento, entonces, en lugar de disminuir, crece. En la gráfica ustedes pueden mirar cómo suben en las dos láminas superiores las denuncias por extorsión y los homicidios entre el 2020 y el 25. Si al lado del descontento crece el malestar de las demandas territoriales, sociales, políticas y económicas, ahora como nunca antes vinculadas a la seguridad y a la lucha contra la delincuencia organizada. A ello, súmenle el desprestigio total de políticos, congresistas, ministros e instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas, que han motivado constantes movilizaciones en todo el país. Noviembre ha sido el mes del año con más conflictos sociales, 204, y con mayor número de protestas, 277. Y en lo que va de este gobierno, ya tenemos 3 muertos y 261 heridos como respuesta a las protestas, a lo que de alguna manera marca un techo absolutamente preciso y bajo para Gerí. Nos vamos a la última lámina. En este contexto, entonces, estamos en el proceso electoral. Frente al proceso electoral, digamos, los datos que, en fin, nos generan y aumentan nuestra incertidumbre y nuestros temores. 43 partidos inscritos, la cifra más alta desde el 2001. Poquísimas alianzas inscritas,
lo que subraya la fragmentación de las agrupaciones políticas y la primacía de los intereses individuales de muchos de los candidatos a la presidencia. De 43 partidos inscritos, 36 van solos. Dos de los partidos más antiguos, que son los que han sido los que han tenido un mayor número de precandidatos a la presidencia, el APRA y Acción Popular, que finalmente ha sido eliminada del proceso por el fraude comprobado en la elección de sus asambleístas en medio de, y esto hay que subrayarlo, conflictos ya abiertos entre la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. En ese marco, la campaña que ya se ha iniciado no despierta ningún entusiasmo. Según la última encuesta de Datum, más del 35% votará en blanco o viciará su voto. Ojo, no a esto hay que sumarle el ausentismo electoral. A los votos en blanco o viciados hoy día superan la intención de voto de los 7 candidatos mejor colocados. Súmenle a esto los accidentes que alcanzan, y accidentes es una denominación piadosa, que alcanzan a las izquierdas y las derechas, como lo demuestran los casos de Batters y su renuncia a Avanza País y Venceremos y la elección de Atencio. La extravagancia que supone una moneda definiendo quién es el candidato de Salvemos al Perú. El suicidio de Acción Popular por el fraude de sus 2 candidatos en la elección de delegados, la descalificación de los adversarios y el terruqueo, escondiendo la ausencia de propuestas entre los candidatos, pero también entre opinólogos, estilo Jaime Altaus, y los principales medios de comunicación, El Comercio, Perú 21, Correo, por lo general, América Televisión y el Canal N, y la afirmación del populismo en las ofertas que empiezan a aparecer como el único argumento para conseguir votos, a lo que se suma la apelación al miedo como una constante, son un adelanto de las características de unas elecciones que, repito, no van a ser competitivas, en donde la inseguridad y las economías ilegales van a estar en el centro del proceso, especialmente el tema minero, y van a presionar a los distintos actores electorales. Desde el tema de la inseguridad se sumará el del orden, asunto este que sigue siendo muy alejado de las preocupaciones y las propuestas de las izquierdas e incluso de los centros, mientras las derechas tienen a Bukele como respuesta fácil y la oferta de canjear libertades por seguridad. Los enfrentamientos entre la coalición autoritaria, el Poder Judicial y el Ministerio Público continuarán uh, y continuarán a favor de la coalición autoritaria. La decisión de controlar las 2 instituciones está tomada y está en curso. Su argumento central en el corto plazo es responsabilizarlas del avance de la delincuencia y de no colaborar con la policía, cuento que venden los grandes medios de comunicación. Por si faltaran elementos, Trump, con el beneplácito del canciller, ya lanzó su propuesta de impulsar nuestra inclusión como aliado principal no miembro de la OTAN para fortalecer la cooperación en defensa y profundizar el vínculo bilateral en seguridad nacional. Vale decir, para sostener a sus candidatos y garantizar y asegurar nuestra inclinación definitiva a sus decisiones. Vamos a tener, en consecuencia, un verano movido en un sentido y del otro lado, me temo, un verano en el que la violencia va a ir creciendo y la incertidumbre nos acompañará hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por el panorama presentado. Y ahora sí, ambas muy bien, muy completas. Eh, Vamos a pasar a la ronda de comentarios, preguntas. Me avisan quién se anima, quién levanta la mano. Yolanda. Bueno, buen día, compañeros, compañeras. Muy interesante las 2 ponencias. Yo tengo, bueno, es como bien desalentador el escenario, ¿no? Tengo una pregunta concreta, ¿no? Tanto como para Jenny como para Eduardo.
O sea, hace poco, hace unos días ha ganado un ultraconservador, no solamente un ultraderechista, sino un ultraconservador, pinochetista, con posturas fascistas, ¿no? En Chile, y tenemos un escenario hacia el sur cada vez más conservador, ¿no? Bueno, tenemos a nuestra América del Sur un poco dividida, están un poquito Colombia, Brasil, pero bueno, estamos en un contexto regional muy adverso. ¿De qué manera este escenario regional influirá, creen ustedes, o influye de alguna u otra manera, luego del saludo absurdo que manda Peri acá, en este proceso de elecciones y de cara al 2026, ¿no? En términos de los retrocesos, en todos los esfuerzos de que las mujeres hemos venido bregando por alcanzar derechos en el país, pero también en los procesos de democratización que vienen tan en involución y en retroceso en nuestro país. Gracias. Sí, Yoli, juntamos unas intervenciones. ¿Quién más se anima? Una, una pregunta cortita, chiquita, en realidad de profundización. El panorama, entiendo que la tarea era el panorama nacional, pero yo quería preguntar un poco si hay alguna variante a nivel regional. O sea, porque aunque las leyes nos afectan a todos, me gustaría si es que una especie de repente, la situación se agrava en algunas regiones del país en términos, por ejemplo, de defensores, o hay algún tipo de reacción diferente, o algún tipo, no sé, pues, de espacio peor, o algún tipo de luz de esperanza, por ejemplo, a nivel de los gobiernos regionales, en la gestión política, etcétera. O sea, ¿cómo se ven las fuerzas regionales en este contexto? Es decir, digámoslo así, ¿estamos todos fregados en todos los niveles? ¿O existen algunos espacios, digamos, por ejemplo, más regionales donde hay algo que está funcionando más o menos bien y este espacio de reconfiguración? Porque a fin de cuentas el próximo año también son elecciones regionales y municipales, ¿no? O sea, ¿cómo se está cocinando esta dimensión? Nada más. Gracias, Alejandro. Pueden ir comentando. Vale. Sobre lo que comentaba o preguntaba, lo que planteaba Yolanda, ¿no? Sobre cómo nos miramos en el escenario regional o cómo esta derechización o fascistización de las sociedades van a impactar en el caso nuestro. Ahora, también hay que ver las diferencias, ¿no? O sea, Cast, si bien representa o sea, ni siquiera una derecha, sino a la derecha extrema en Chile, pero igual representa a una derecha institucional, ¿no? Que gana las elecciones justamente cuando abandona sus enunciados de temas valóricos. Él no entra en esta campaña electoral, a diferencia de las dos anteriores en las que participa, a temas valóricos, de lo que considera valóricos, o sea, derechos de las mujeres, ¿no? Que son derechos humanos, bueno, se les llama valóricos, y se centra específicamente en crimen, migración, ¿no? Esas son sus dos caballitos hacia adelante, ¿ya? Y lo otro es, o sea, Chile es un país que está acostumbrado a la alternancia también entre la izquierda, la derecha, el Frente Social, los demócratas, ¿no? Entonces, y es un país con un nivel de institucionalización que, o sea, es difícil aún así, aunque entre un miembro de extrema derecha, o sea, que se traiga abajo todo en un plumazo, ¿no? Tiene distintos controles y candados en distintos sectores y rangos intermedios que no lo hacen tan fácil no es una pampa, ¿ya? No es el Perú en ese sentido. Entonces hay que también diferenciar eso, ¿no? Y sí, definitivamente, cuando él saca adelante su agenda conservadora y eso, no avanza, ¿no? Pero, o sea, es innegable que hay en la región, ¿no? Desde lo que ha planteado también Eduardo, desde el norte hacia abajo, ¿no? Todo un tema de restricciones de derechos y de recortes de derechos para las mujeres y las distintas diversidades sexuales, ¿no? O sea, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo, lo hemos visto en Nicaragua, donde ya está consolidada la dictadura, ¿no? Entonces, como cuando se cierran los regímenes, igual se cierran para los derechos de las mujeres, ¿no?
Entonces, ¿cómo puede impactar eso hacia adelante en estas elecciones? Sí, es posible que más bien ayude a quienes son de este tipo de discursos, ¿no? O sea, un Porky, qué sé yo, levantando una, o sea, de esa manera, diciendo, pues, sigamos la excelencia de Chile, se me ocurre, ¿no? Este, y vamos hacia allá, pero creo que no tiene términos de comparación, ¿no? O sea, la derecha peruana con los otros movimientos, en el caso de Chile específicamente, ¿no? Con Milei sí nos parecemos más porque lo del lenguaje inclusivo, lo del control de las organizaciones, control de las organizaciones, la eliminación de género, eliminación del delito de feminicidio, eliminación del delito de feminicidio, o sea, con Milei como que vamos más parejos, ¿no? Y que justamente es un libertario, uno que sale por ahí y no un outsider que aparece, ¿no? Entonces, digamos que ahí está, ¿no? Y lo que plantea Alejandro sobre cómo se ven las fuerzas regionales, sí, o sea, definitivamente hay territorios que están más perjudicados si queremos ver en lo que tiene que ver, perdón. Si lo que tiene que ver con defensores ambientales, definitivamente vamos a ver que se concentra en determinados territorios, ¿no? Lo que sí pasa es que a nivel nacional hay, sí, un avance más bien por despojar de sus territorios a comunidades indígenas, comunidades campesinas, las comunidades indígenas también, como las que son del norte, etcétera. Sí hay un tema carambas, de despojos de territorios, eso sí está como muy marcado, ¿no? En todas las regiones. Que hay regiones con una mejor o de las que consideras excelencias, la verdad que yo, no sé, quizás Eduardo conozca mejor de eso. La verdad que no veo de eso, ¿no? O sea, salvo más allá de lo que es el nivel de la protesta, de la denuncia, pero que eso se logre articular y se organice en una propuesta política, no lo veo, y sobre todo porque hay un control también sobre los gobiernos regionales a través del presupuesto, ¿no? Entonces, o te controlan desde el nivel central o entras al tema de tu región que tiene que ver con otras economías criminales más fácilmente también, ¿no? A ver, rápidamente, ¿no es cierto? América Latina, y Chile. Añadiendo un par de cositas a lo que señalaba Jenny. Eh, el candidato de la derecha extrema, el candidato propiamente fascista chileno, era Kaiser. Kast es un candidato de ultraderecha, es absolutamente conservador, pero efectivamente se ha mantenido en el juego institucional permanentemente, y creo que eso explica, no que haya ganado, explica la distancia del resultado. En el caso chileno, recordemos, habían otros candidatos de derecha, la derecha tradicional con la señora Matei, o la derecha populista con Carisi, lo que expresa la temperatura en esa sociedad y en varias sociedades de la región. Ya, eso me da la impresión que es lo que hay que tener claro y que frecuentemente no miramos. Y si miramos la región, yo diría en la región Brasil y a distancia Uruguay. Es decir, mi impresión es que Colombia está en un proceso de caída libre. Petro terminará su mandato, pero me temo que la izquierda no va a tener mayor espacio en Colombia, dada la manera en la que se están desarrollando las cosas y el tipo de disputa que hay. Entonces, para la región, el principal problema, y para las elecciones en el Perú, perdón, el principal problema es la decisión de Trump de convertirnos en parte de lo que él define como el interés occidental de Estados Unidos, y ciertamente ya no el patio trasero, ¿no es cierto? El último baño de ese interés. Y observemos cómo ha intervenido groseramente en las elecciones de Honduras, a la vez que lideraba al anterior presidente narcotraficante condenado a 45 años en Estados Unidos. Entonces creo que eso es un factor a considerar. Ahora, sobre las regiones.
A ver, las regiones que están viviendo mayor violencia en este momento son regiones en donde hay una lógica de depredación y de apropiación de tierras de poblaciones indígenas, Amazonas y Loreto, como resultado de los avances de la minería ilegal y de un Estado y un Ministerio Público que están silbando hacia el techo y que han acordado con las organizaciones procesos de intervención que deciden suspenderlos inmediatamente antes y las dejan a las organizaciones, digamos, solas frente a una minería que en esos territorios es abiertamente criminal. Con ellos, la libertad, en donde la historia es clara, pero en donde hay un desborde absoluto y los niveles de vinculación entre economías criminales, a ilegalidad y la delincuencia en Trujillo y los vínculos con la policía tienen una historia que no es de hoy día, que no es de ayer, es una historia de larga duración. Es decir, por favor, démonos cuenta que la Ponderosa argumentaba que los muertos meses atrás no eran trabajadores de ellos, eran de una concesión a la que ellos les compraban. Ese estilo de relación es parte, digamos, de la situación en la libertad. Y digamos, Puno, en donde se produjo uno de los muertos, en una de las protestas, digamos, en el tiempo de Gerí, ah, en donde, digamos, los desencuentros y las tensiones eh, con el gobierno nacional y, digamos, las heridas, las de la larga duración y las heridas más recientes, sin ninguna duda, están a flor de piel. Ahora, Alex señala un asunto que es bueno no olvidar. El proceso electoral este año tiene un el próximo año tiene un segundo tiempo, que es el regional y el local. Y ese segundo tiempo ya está marcando el primer tiempo, porque parte de las negociaciones y de los conflictos en la interna de todos los micros y combis denominadas partidos están ligadas también a los intereses de sus figuras o de figuras en los territorios que van a buscar participar en la lógica que hay hoy día, porque además ya entendieron que en la precariedad que hay, sus posibilidades de negociación con ejecutivos débiles para el presupuesto y con sectores del Parlamento aumentan. Y por lo tanto, digamos, las expectativas que uno puede tener sobre ese asunto hoy día son complicadas. Y desde las múltiples izquierdas, llamémoslas de alguna manera, la situación no es sustantivamente distinta. Digamos, en lo que yo observo, en el caso del Partido de los Trabajadores y los Emprendedores, en el caso de Venceremos y en el caso de Juntos por el Perú, ya es una guerra en los territorios por ver quién es el candidato a alcalde, quién va al gobierno regional y cómo negocian con las parcelas pequeñas de poder que hay en las campañas, en donde, como el Congreso estableció que no pierden la inscripción hasta el final de las elecciones regionales y municipales, es decir, hasta enero del 2027, es obvio que todo va a valer y me da la impresión que es un incentivo para la fragmentación en un contexto en el que hace ya buen tiempo el Ejecutivo aprendió que el presupuesto sigue siendo un instrumento poderoso de negociación con intereses fragmentados. De Ariela. Gracias. No, yo quería preguntar cómo ven el escenario eh, de Perú en materia de política exterior. Eh, claro que para eso se tendría que ver cómo son los escenarios electorales, pero ¿cómo están evaluando, viendo toda esta invitación de Marco Rubio, etcétera, etcétera? Eso es, que a mí me parece que es un elemento fundamental la política exterior, ¿no? Cuando uno mira hacia adentro, también tiene que ver la política exterior. No sé si es un elemento que tomen en cuenta.
para el análisis de la realidad? ¿O qué tan importante consideran que es eso? Eso es. Gracias. Bueno, en general, eso es una apreciación general, ¿no? Yo diría que la política exterior de Perú está como bienvenida a menos, ¿no? Ha perdido ese posicionamiento y capacidad de liderar algunos procesos en la región, de involucrarse con otros. Incluso hemos visto los tristes desempeños, ¿no? En las asambleas de la OEA, la última intención también del embajador por modificar las cosas el tratado que tiene que ver con el tema del asilo. eh, y no logra tampoco, igual es como, claro, el tiempo que ha estado también Dina Boluarte en la presidencia, también le ha hecho ahí un daño, ¿no? Porque no era una presidenta que podía a su vez interactuar con otros presidentes, o si llegaba a algún espacio era siempre como la paria, y además de llegar como la paria, o sea, tampoco tenía idea de lo que hablaba, ¿no? Entonces, hacía difícil también, digamos, articular más en términos regionales, ¿no? Y yo diría que, claro, tiene una cancillería que va con un juego hacia adelante, que más bien va en la intención de restar o de desarmar la poca cohesión que todavía se mantenía en la región, ¿no? Es como, ok, ya varios países no están saliéndose del sistema, pero están sí en la intención, me refiero al sistema interamericano, de disminuir la capacidad de incidencia y del tipo de resoluciones que van a salir de la Corte. Entonces, ¿cómo cooptamos también esos procesos? ¿No? Digamos que se está juntando con los patos malos de la región, dirían los chilenos, ¿no? Entonces, con los que tienen más bien la intención de ir deteriorando los sistemas multilaterales, tanto en la región como a nivel mundial, ¿no? De qué manera se le puede bajar la capacidad de incidencia que tienen estos organismos a nivel internacional, ¿no? Digamos que esa es la apuesta en la que está el Estado peruano. Se nota y se lamenta desde fuera como una Cancillería que más bien en otros tiempos tenía otro tipo de perfil y de personal y de profesionales, el día de hoy ha caído en esto, ¿no? Y los desempeños que vemos también incluso en quienes son los representantes del Estado peruano en la Corte, ¿no? A lo que muchas veces va el embajador ante la OEA, etcétera, es también jurídicamente uno lo llamaría patético, ¿no? O sea, ahora que sí hay también yo no sé si, por ejemplo, esa mirada de Trump de pronto a descubrirnos acá atrásito, Yuju, ¿no? Vaya a tener un impacto como en las próximas elecciones, como ocurrió, por ejemplo, en Honduras, que señalaba Eduardo, o como ocurrió en Argentina con Milei, ¿no? Que les dijo, bueno, le doy la plata si gana y si no, no hay plata, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde pueda eso avanzar. Ahora, nosotros tampoco estamos en una posición política que vaya a favor, o sea, no tenemos un presidente que tenga también capacidad de articular con otros en la región, ¿no? Que vaya a juntarse con Lula, o sea, no, estamos también medio aislados en ese sentido, ¿no? O sea, y ya digo, o sea, Kast puede ser un hombre de derecha, de extrema derecha y conservador, pero es institucionalista, ¿no? O sea, y no se va a traer abajo la política exterior de su país tampoco, ¿no? Ya, tres o cuatro ideas. La primera, la Cancillería peruana dejó hace ya buen tiempo de ser lo que alguna vez fue. Eh, la capacidad profesional que había, que le garantizaba una autonomía relativa y una capacidad de relacionarse con actores externos al Estado para un juego más amplio, me da la impresión que se terminó hace muchísimo tiempo. El actual canciller está jugando las cartas de todo un sector de la Cancillería que él expresó permanentemente, digamos, en el pasado. Ha sido, es y seguirá siendo un tipo de derecha y un conservador radical, y yo diría esencialmente un anticomunista, digamos, como mirada general.
y sin embargo es un tipo con cierto predicamento en la Cancillería, dada su historia en la Cancillería, y eso le ha permitido avanzar rápidamente y tener fichas que no vienen de la Cancillería como Ferrero para ubicarse en el juego que él quiere definitivamente ubicar al país. Y ese juego es el juego de Trump. Y el juego de Trump en esta materia apunta a deslegitimar totalmente al sistema multilateral y comercial a favor de un mundo sin reglas, animando a otros gobiernos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, observemos su manejo de la historia de los aranceles y el estilo de negociación que ha tenido con todos y cómo lo usa como zanahoria, el Perú uno de ellos, para algunos en función a sus preocupaciones, por ejemplo, con los chinos. Digamos, si hay algo en el cortísimo plazo que los empresarios le agradecen a Chancay, es haber pasado piola con Estados Unidos. Entonces, digamos, mi impresión en ese sentido es que, digamos, el papel de los Estados Unidos va a ser clave, el que Rubio venga en marzo, en los metros finales de la campaña electoral, supongo que tiene que ver con empujar a un par de candidatos y a uno con particular fuerza y poner bajo la mesa o abiertamente algunas condiciones que ciertamente les interesan y les preocupan en un escenario en donde a la gente lo internacional y lo que ocurre en el mundo este, no le interesa porque no lo entiende. Y no lo entiende porque la imagen que tiene es de las múltiples instituciones y ese tipo de cuestión, es decir, una imagen muy distante y porque también es evidente que parte del sistema multilateral está en una crisis bien grande y que el sistema de Naciones Unidas, que cumplió un papel, digamos, en los últimos 35, 40 años frente a los entes más financieros, eh, está viviendo su propia crisis y está afectado por el cambio que se ha dado en los países. Y su propia crisis tiene que ver con costos, tiene que ver con burocracia, tiene que ver con ineficiencias. Ya, la conocemos. Que no sea políticamente correcto mencionarla es otro tema, pero es más o menos claro que eso contribuye a este escenario y en general yo diría el tipo de discurso sobre política exterior que va a haber de los partidos, salvo excepciones, pues de algunos individuos, no digo ni siquiera los partidos, va a expresar la polarización. Digamos, si uno sigue las redes y mira los intercambios y los debates que tiene con sus amigos, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que la temperatura de esta sociedad en todos los sectores sociales es cada vez más latinoamericana. De alguna manera a la sociedad le llega lo que empezamos en la política, porque yo soy un convencido que Fujimori ha sido el padre de Milei y por lo menos el abuelo de Bolsonaro. Y en ese sentido somos la vanguardia. Pero es evidente que había una sociedad que tenía una capacidad de resistencia de alguna manera en otras sociedades que ya no la teníamos acá. Y en ese sentido, sí, nos vamos, me temo, convirtiendo pues, en parte de estos sentidos comunes y estas normalizaciones perversas que se están dando en toda América Latina. Miren la última encuesta de apoyo para Proética, y ahí uno puede deducir una cantidad de valores y de miradas de la gente en medio de un gran desánimo y de mucho miedo, ¿no? Ay, Posible. adelante, Mario. Gracias, disculpa. Quería preguntar, eh, ¿cómo se ve estas afirmaciones de Trump abriéndole un espacio al Perú para que entre en el acuerdo de la OTAN? ¿Qué significa eso en términos de comprometer con una política militar, de correlación de fuerzas militares y el papel
de China en el Perú, porque creo que si Trump hace esa propuesta, además de lo que se ha mencionado acá respecto a que efectivamente el que venga el secretario de Estado a darle un empujoncito a algunos candidatos en marzo o en abril, evidentemente tiene que ver con alinear al Perú frente a China y generar, bueno, la lógica de Trump, ¿no? Y generar una tensión o algún enfrentamiento desde la perspectiva norteamericana de América para Estados Unidos, ¿no? Y sacar a China. Pero creo que es algo que puede discutirse. Entonces me gustaría saber qué se opina sobre eso. A mí me parece que no se ha comentado suficientemente y no se le ha dado la importancia porque el Perú no es nada en el mundo. El Perú no tiene ningún significado, ninguna importancia. Que nosotros creamos que somos importantes porque tenemos la gastronomía mundial, somos solo el 0,3% de la población de la humanidad, ni siquiera el 0,5. O sea, no somos nada en el mundo. Y sin embargo, Trump ha mencionado que el Perú puede ser un socio de la OTAN para la seguridad mundial. ¿Cómo ven eso? Extra, Gracias. extra OTAN, como Extra, Colombia. Sí. sí. Pero una colita, pues, ¿no? Sí, claro. Gracias. Eh, a ver, Mario, La colota, perdóname, Jenny, ¿me permites? Ya, y a ver, sí somos una colita, sí somos el 0,3% de la población mundial, pero por ejemplo somos el único país de la región que está a puertas de comprar 3.500 millones de dólares en aviones F-16. Y no es que a Estados Unidos le interesen los 3.500 millones de dólares, pero resulta que en toda la región, salvo la Fuerza Aérea Argentina ahora, con aviones F-16 de segunda mano, Ujú. comprados de Dinamarca y reciclados por los daneses y por lo tanto con tecnología danesa, el asunto es importante en la mirada de Trump y es un buen negocio. Somos el único país andino, creo que junto con Ecuador, que no tenemos claridad sobre la cantidad de tierras y minerales raros que tenemos. Y resulta que Estados Unidos en su pugna con los chinos y en la lógica de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías está con la obsesión de las tierras raras. Y en estos territorios ya perdió Argentina en manos de los chinos, Chile, que tiene un nivel de acuerdo con los chinos y una lógica propia, porque ahí había estado que funcionaba, Brasil, que no tiene tanto, pero que tiene una alianza para la producción de autos eléctricos para el íntegro de esta parte del mundo, Estados Unidos incluido, con la marca BIT, Bolivia, que está peor que nosotros, digamos, frente a este asunto, y me da la impresión que ahí hay un segundo argumento importante. Pero yo diría que el más importante tiene que ver con, digamos, el interés de Trump y el interés de Estados Unidos de tener un control y una subordinación de América del Sur, con excepción de Brasil, con el que ya indicaron que están dispuestos a negociar, ¿no es cierto? Y de alguna manera a encontrar, hasta que vean la manera de golpearlos, formas de supervivencia. El manejo de las negociaciones de los aranceles con Brasil ha sido bastante claro. Y han retrocedido y ya le permiten ir a Estados Unidos al juez que lo condenó como si el juez quisiera ir a Disneylandia. Es decir, ya, pero ese es parte del despropósito de Trump. Entonces yo sí creo que hay intereses y por lo demás, digamos, el que seamos los aliados menores de la OTAN es tan significativo como, no sé, Argentina apoyando en la Segunda Guerra Mundial al eje. Digamos, me da la impresión que ahí hay una lógica geopolítica que es la que interesa y una lógica militar.
Gustavo, En realidad, sí. se van a vender aviones y si eres aliado de la OTAN, que los venden a más bajo precio, ahí hay una intervención comercial de los Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, fuera de porque todos los puntos de esta alianza son favorables para las Fuerzas Armadas del Perú. Perdón, son atractivos, no sé si favorables para las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces es una estrategia muy clara dentro de la estrategia que hemos venido discutiendo en las últimas semanas. Hay el artículo de Ariela también sobre cuál es la política de los Estados Unidos frente a sus amigos, sus aliados, sus no tan aliados y los cojudos, como es el caso del Perú, ¿no? Porque esa es la división que hace, ¿cómo se llama? Estados Unidos en su política exterior, ¿no? De todas maneras me molesta y ahí me siento con Mario, que tiene a veces actitudes similares. Me molesta que nos propongan ser aliados, amigos, sustitutos, amigos, mejores amigos en el sentido norteamericano de la OTAN, de la misma OTAN que le dio la espalda al tratado de defensa mutua que existía y todavía debe existir para que Inglaterra le saque la mugre a Argentina en las Malvinas. Ahí la OTAN cayó en 7 idiomas y el tratado de defensa hemisférica, que seguramente lo van a en el momento que haya algo lo van a recordar, ¿no? Eso es todo, es penoso dentro de esta situación en la cual decir feliz Navidad es Gracias queridas, por estar acá, por habernos acompañado todo el año. Y como les dije, nos vamos de descanso unos martes, van a ser 3 martesitos y regresamos el lunes, no, perdón, el martes 13, me parece que cae de enero.